En cuanto retomemos esta información, vamos a hablar ahora con Laura Castellanos. Ella es periodista independiente, autora de Crónica de un país embosado, 1994-2018, y del libro ya clásico México Armado. Laura Castellanos ha dedicado todo su esfuerzo y su valía profesional en indagar los grupos armados, las protestas sociales. Es una mujer con una gran capacidad de análisis, de investigación, y ha escrito hoy un texto en la sección en español del Washington Post que dice: el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es un adversario mayor para López Obrador. Laura Castellanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. A ver, pues dinos qué es lo que escribiste hoy en esta sección en español del Washington Post, Laura Castellanos, que es la idea de que la oposición verdadera hoy al gobierno del presidente López Obrador está en el sur y específicamente en el EZLN. Pues sí, Julio, lo que observo es que en el país hay, digamos que una geografía política bastante deshilachada. Incluso el partido Morena, en voz de su propia presidenta, Jair Polensky, no se asume de izquierda. Entonces, en ese sentido, si bien López Obrador arrasó electoralmente con el voto indígena, lo que dejó muy mermada la posición del Ejército Zapatista y del Congreso Nacional Indígena, que postularon a Marichuy, a María de Jesús Patricio Panagua, que no, desafortunadamente, consiguió el registro electoral. Pues un año después, el zapatismo ha extendido su dominio en el estado de Chiapas. Al mismo tiempo, se ha convertido en la voz más potente, es lo que yo observo, en contra de los megaproyectos del gobierno de López Obrador, y como un punto de encuentro y de inspiración para una nueva generación feminista que se manifiesta en contra de la violencia hacia las mujeres, Julio. Sí, lo que planteas es una hipótesis muy provocadora y al mismo tiempo muy sugerente para la discusión y la polémica: el hecho de que la verdadera oposición al presidente López Obrador está en la izquierda, o al menos en este segmento de la izquierda, Laura. Sí, pues mira, aquí lo interesante es que en parte lo que observo de este fortalecimiento y expansión de esta organización que cumplió 26 años en días pasados es su oposición a los megaproyectos, como el del Tren Maya, el corredor transísmico que conectaría industrialmente los dos océanos, pero también como otro proyecto como el de la carretera transversal de la costa a Palenque, que está asociado con estos dos megaproyectos. Entonces, aquí lo interesante es que, digamos que el EZ, a lo largo de su caminar de 26 años, ha diseminado la lucha por la defensa del territorio y la autonomía indígena, y esto trasciende a la propia organización. Hoy en el país observamos que hay más de 500 conflictos comunitarios, de acuerdo a la base del investigador Víctor Toledo, que ahora es el secretario del Medio Ambiente. Y bueno, parte de estos megaproyectos se desarrollarán en territorios con influencia zapatista, Julio. Laura Castellanos, una de las reacciones inmediatas, sobre todo en las redes sociales, es decir que el EZLN es una creación salinista que obedece a proyectos priistas y que su oposición proviene de influencia o manipulación de factores de poder desplazados. ¿Qué piensas de esto, Laura? Pues mira, pienso que hay una gran desinformación. Quienes tuvimos oportunidad de cubrir, de reportear el surgimiento del movimiento desde hace 26 años, sabemos que no es así. Al contrario, sabemos que esta guerrilla irrumpió el mismo día que iniciaba el Tratado de Libre Comercio, que entraba en vigor con Estados Unidos, lo que confrontó precisamente y frontalmente al gobierno de Salinas. Entonces, es paradójico que hubiera sido una creación de Salinas
y que el mismo día en que supuestamente entrábamos a la era de las libres fronteras, pues surgiera una guerrilla desde el sureste confrontando a su gobierno. Observo que hay efectivamente una desinformación, pero por el otro lado hay una nueva generación que comienza a acercarse precisamente por que las propuestas del zapatismo se han ido ajustando de manera distinta tras recorrer diversos caminos por la apuesta legislativa, más recientemente la apuesta electoral, así como fue en su primer momento la vía armada, y después la que permanece es la apuesta al movimiento social. Entonces, en ese sentido, pues observo también que sí, hay una campaña, digamos, para desacreditar el movimiento, pero observamos que en el amplio abanico de izquierdas, pues es una expresión política consolidada y lo está demostrando la expansión de su dominio en territorio del mismo Chiapas, Julio. Bien, pues Laura Castellanos, gracias. Cierro esta plática con el párrafo final de tu escrito hoy en esta sección en español del Washington Post, en la cual dices: el futuro del movimiento depende de cómo AMLO y los gobiernos estatales y municipales, en donde se construyen o planea construir los megaproyectos, encaren la desafiante pregunta que el subcomandante Moisés hizo durante el aniversario del EZLN. La pregunta es: ¿están dispuestos los malos gobiernos a tratar de destruirnos al costo que sea, a golpearnos, encarcelarnos, desaparecernos y asesinarnos? La respuesta, dices tú, Laura, y con eso cierras tu artículo, dices: la respuesta aún está en suspenso. Así quedamos, Laura. Así quedamos, Julio. Bueno, gracias a ti, muy amable. Hasta luego.